En los turbulentos años 20, cuando volar era casi un acto de fe, este avión terminó en tierra de forma abrupta. No había cajas negras, ni control aéreo moderno, solo pilotos con gafas de cuero y mucho coraje. Este accidente muestra lo frágil que era la aviación en sus inicios. Y sin embargo, cada choque hacía que volar fuera un poco más seguro. Olvida los gimnasios modernos. En los años 20, las caminadoras parecían más instrumentos de tortura que máquinas de ejercicio. Fabricadas en madera y metal y sin motor alguno, dependían solo de tu fuerza de voluntad. Este artefacto fue usado por mujeres que buscaban elegancia a base de sudor, moda, salud o sufrimiento disfrazado. Estos valientes obreros colgaban a cientos de metros sobre el río, sin arneses, cascos ni suelas decentes. Sus zapatos parecían más de domingo que de construcción, desafiando el abismo con cada paso. Eran los héroes invisibles de la ingeniería. Y sí, el vértigo venía incluido con el trabajo. Este censista de 1920 recorría pueblos y granjas anotando nombres, edades y secretos familiares. Sin saberlo, trabajaba para el único censo que no cambiaría el mapa político de Estados Unidos. Las cifras no cuadraban, las decisiones se estancaron y la representación quedó congelada. Un conteo que pesó más por lo que no logró. En los años 20, subir a la Gran Pirámide era tan fácil como tener tiempo y zapatos cómodos. Esta imagen captura a turistas paseando tranquilamente sobre una de las maravillas del mundo, sin barandas, sin permisos, solo aventura y una vista para dioses. Hoy sería impensable, pero entonces será solo otra tarde en Egipto. En plena fiebre del automóvil, estas estaciones de servicio eran auténticos templos del progreso. Con su diseño elegante y surtidores metálicos, parecían más salones de arte que lugares para cargar gasolina. Era donde el rugido de los motores encontraba su dosis diaria de vida. Nueva York ya olía a gasolina y a futuro. En medio del caos y las balas de la Guerra Civil Irlandesa, este panadero siguió repartiendo esperanza, rebanada por rebanada. Su carro, tirado por caballo, era blanco fácil en las calles, divididas por el conflicto. Pero alimentar al pueblo era también un acto de resistencia, porque incluso en la guerra, el pan no podía faltar. En 1920, para estos campesinos rusos la electricidad no era solo luz, era magia pura. Ver una bombilla encenderse por primera vez fue como presenciar un milagro moderno. Sus rostros lo dicen todo: asombro, duda y un brillo nuevo en los ojos. Así comenzaba la chispa que transformaría la Rusia rural para siempre. En los locos años 20, la gasolina a 2 centavos el galón parecía un regalo del futuro. Los surtidores brillaban en las calles, atrayendo a conductores ansiosos por explorar nuevos caminos. Era la era dorada del automóvil, cuando llenar el tanque casi no dolía en el bolsillo, un precio que hoy suena a historia de ciencia ficción. El 16 de septiembre de 1920, el corazón financiero de Nueva York fue sacudido por fuego y caos. Un carro tirado por caballos, cargado de dinamita, estalló frente al edificio de JP Morgan. El humo cubrió Wall Street, y los papeles volaron como nieve maldita. Fue el peor atentado en Estados Unidos hasta ese momento, y casi nadie supo quién lo hizo. Desde detrás del icónico reloj del Big Ben, esta imagen colorizada revela un Londres oculto al mundo. Entre engranajes gigantes y luz filtrada por números romanos, el tiempo parecía detenerse. En 1920, solo unos pocos podían ver este ángulo mágico del tiempo británico. Y ahora, gracias al color, el pasado late otra vez. En una tranquila tarde de hace más de un siglo, este niño juega feliz entre flores, sin saber que su imagen sobrevivirá generaciones. La madre observa con ternura,
inmortalizada también en la suavidad del cristal fotográfico. No hay autos ni pantallas, solo naturaleza y risas. Un instante simple, que hoy vale oro. Estos dos niños polacos, en plena campiña de 1920, parecen sacados de un cuento antiguo, con miradas que ya han visto demasiado. La guerra había pasado, pero sus huellas aún marcaban la tierra y el alma. Aún así, entre árboles y campos, encontraban momentos de juego y esperanza. Su mundo era duro, pero lleno de resiliencia. En un vagón de tren, estos pasajeros viajaban con algo más que boletos. Llevaban el miedo invisible de la gripe española. Con mascarillas rudimentarias y miradas tensas, enfrentaban una pandemia que arrasaba el mundo sin hacer ruido. El silencio en ese tren decía más que 1000 palabras. Era 1920, pero se sentía como 2020. Con mirada firme y rifle al hombro, Tom Barry lideraba a su unidad como un fantasma entre los campos de Cork. En 1920, su emboscada en Kilmichael dejó una marca imborrable en la lucha por la independencia irlandesa. Era estratega, símbolo y leyenda viva del IRA. Su figura no solo inspiraba, también estremecía. Este coloso de acero, el Mark IV Female, rugía en los campos de batalla de 1917 con ametralladoras Lewis en lugar de cañones. Colorizado hoy, parece una bestia resucitada de una pesadilla mecánica. Fue diseñado para la guerra de trincheras, lento pero imparable. En su momento, era el futuro del combate, con faldas de acero. En una esquina olvidada de Montenegro, estos chicos jugaban al béisbol con una pasión que cruzó océanos. Sin estadios, sin guantes de marca, solo palos, piedras y risas puras. Era 1920 y el espíritu del juego americano ya corría por campos balcánicos, porque la infancia, al final, habla todos los idiomas. En una fría mañana de enero de 1920, este hombre se convirtió en un pequeño monumento viviente frente a St. Paul's Cathedral. Los brazos y hombros llenos de palomas, como si el tiempo mismo se posara sobre él. Londres aún se curaba de la guerra, pero escenas como esta devolvían algo de paz. Pan para las aves y para el alma. En las calles de Londres, 1920, un mendigo corre tras el carruaje del rey Jorge V, símbolo de un mundo dividido entre opulencia y pobreza. Mientras la corona avanza en oro y seda, la realidad golpea con pasos descalzos y esperanza rota. Esa imagen captura la brecha de una era que intentaba sanar heridas, pero olvidaba a los más vulnerables. Un instante crudo de historia viva. El 16 de septiembre de 1920, Wall Street fue sacudida por una explosión que cambió para siempre su historia. Un carro tirado por caballos, cargado de dinamita, estalló frente al cuartel general de JP Morgan, causando muerte y destrucción en segundos. 30 personas y un caballo murieron al instante y otros sufrieron heridas fatales. Este atentado fue un recordatorio brutal de que incluso el corazón financiero de Estados Unidos podía ser vulnerable. En la Francia de 1920, esta joven disfrutaba del sol y la brisa marina con una elegancia natural que parecía salida de una postal. Su sonrisa despreocupada refleja el espíritu de una época que buscaba alegría tras la tormenta de la guerra. La playa no era solo arena y mar, sino un refugio para soñar y renovar esperanzas. Un instante congelado en tiempo y luz. En la tranquila región de Bretaña, estas mujeres tejían encajes con paciencia y arte, manteniendo viva una tradición centenaria. En 1920, sus manos transformaban hilos en delicadas obras maestras, símbolo de cultura y resistencia femenina. Cada puntada contaba historias de hogar, trabajo y legado, un hermoso reflejo de la vida rural y su eterna belleza. En el bullicioso Old City Market de Norfolk, Virginia, circa 1920, la vida se movía al ritmo de voces, risas y trueques. Vendedores y compradores se cruzaban entre frutas frescas, telas y secretos del día. Este mercado era el corazón palpitante de la comunidad, donde cada esquina guardaba historias por contar. Un viaje en el tiempo lleno de colores y aromas. Mao Yichang, un próspero campesino y comerciante de granos en la China rural de principios del siglo XX, fue el padre del futuro líder comunista Mao Zedong. En un entorno marcado por la pobreza, su relativa riqueza lo distinguía, pero también sembraba las raíces de un cambio profundo. Su vida refleja las contradicciones de una China al borde de la revolución. Un hombre común en tiempos extraordinarios.
Justo después de la liberación, en abril de 1945, estos prisioneros judíos de Bergen-Belsen llevan en sus ojos el horror vivido y la esperanza recién encendida. Transportados hacia Theresienstadt, cada paso era un triunfo sobre la oscuridad más profunda. La guerra terminaba, pero su camino hacia la libertad apenas comenzaba. Un instante de dolor y renacimiento grabado en la historia. Con solo 8 años, Samuel H. Reshevsky ya desafiaba maestros y los vencía con una mente prodigiosa. En la Francia de 1920, este niño se convirtió en leyenda, dejando atónitos expertos que jamás esperaron rival en un pequeño. Cada partida era una lección de genialidad y estrategia, un talento que cambiaría para siempre el mundo del ajedrez. En 1963, un joven Bill Clinton saludaba al carismático JFK en la Casa Blanca, un encuentro que unía generaciones destinadas a marcar la historia. Dos futuros presidentes en un instante congelado antes de que sus caminos cambiaran el rumbo de Estados Unidos. La foto captura la promesa de liderazgo y el legado que aún estaba por escribirse, un saludo entre sueños y poder. En los años 20, un picnic en una granja de caimanes en Los Ángeles era la aventura más salvaje y excéntrica que uno podía imaginar. Los visitantes se mezclaban sin miedo entre estos reptiles entrenados, desafiando el peligro con risas y nervios a flor de piel. Era una mezcla de ocio y adrenalina única en su época. Hoy, una escena imposible, pero entonces, pura diversión al límite. Antes de que llegaran los turistas y las olas gigantes, estas mujeres en Nazaré, Portugal, eran el motor invisible de la vida pesquera. Con manos firmes y rostros curtidos por el sol, preparaban las redes y cuidaban la playa con paciencia ancestral. Su trabajo silencioso sostenía comunidades enteras, un homenaje a la fuerza y tradición femenina frente al mar. En las pantanosas tierras del delta del Mekong, este gigante de 1.95 metros avanza casi sumergido, con solo su rifle asomando sobre el agua lodosa. En 1968, cada paso era una batalla silenciosa entre hombre, naturaleza y guerra. La imagen captura la mezcla de fuerza y vulnerabilidad en medio del caos vietnamita, un momento congelado que habla del sacrificio invisible. En 1920, Lenin encendía multitudes en Moscú con discursos que mezclaban pasión y revolución. Su voz resonaba entre el polvo y la esperanza, prometiendo un futuro radical para una Rusia desgarrada por la guerra. En esa foto se ve más que un líder, un símbolo de cambio y convicción implacable. Un instante que definió una era. En febrero de 1920, Lexington vivió un tenso momento de justicia y violencia. Un tanque M-1917 y soldados estadounidenses patrullaban para evitar que una turba tomara la ley en sus manos contra Will Lockett, un hombre negro acusado de asesinato. Esta imagen refleja la frágil línea entre el orden y el caos en una sociedad marcada por el racismo y el miedo. Un capítulo oscuro donde el poder militar buscó contener la furia popular. En 1920, un joven Ho Chi Minh alzaba su voz ante el Partido Comunista Francés en París, sembrando las semillas de una revolución que cambiaría Vietnam y el mundo. Su mirada firme y palabras apasionadas reflejaban un idealismo imparable y un futuro lleno de lucha. En esa sala nacía un líder que desafiaba imperios con ideas y coraje, un momento clave en la historia de la resistencia global. En 1915, Broadway en Saratoga Springs era el epicentro de la elegancia y el bullicio veraniego. Carros, caballos y peatones se mezclaban entre tiendas y cafés con un aire de sofisticación tranquila. Era un lugar donde la alta sociedad buscaba descanso y diversión lejos del ruido de la ciudad. Una postal vibrante de la América previa a la Gran Guerra. En medio del barro infinito de Passchendaele en 1917, este soldado canadiense se mantiene firme, símbolo de resistencia en una de las batallas más crueles de la Primera Guerra Mundial. El lodo no solo atrapaba botas, sino también sueños y vidas. Su mirada refleja cansancio y determinación, la mezcla que definió a toda una generación. Un héroe silencioso en el fango de la historia. En la década de 1920, Berlín se alzaba como una metrópolis vibrante, llena de vida y contraste tras la Primera Guerra Mundial. Desde esta vista aérea se perciben calles bulliciosas, edificios en reconstrucción y el pulso de una ciudad que buscaba reinventarse. Era una época de arte, política y cambio acelerado donde el pasado y el futuro chocaban en cada esquina. Berlín respiraba un aire eléctrico, listo para lo que vendría.
Antes de ser enterrado en la abadía de Westminster, el Unknown Warrior fue homenajeado como un rey por sus actos de valentía y sacrificio en la Primera Guerra Mundial. Este ataúd simboliza a todos los soldados británicos y del Commonwealth que nunca tuvieron una tumba conocida. En noviembre de 1920, su descanso se convirtió en un poderoso recuerdo de honor y dolor colectivo, un tributo eterno a los héroes olvidados. En el Japón de 1920, este niño y niña capturan la inocencia y la esperanza de una generación que buscaba paz tras tiempos difíciles. Sus manos unidas son un símbolo silencioso de amistad, unión y sueños compartidos. En sus miradas hay un mundo por descubrir, lleno de cambios y tradiciones. Un instante tierno que trasciende el tiempo y las fronteras. Este retrato del Maharaja de Alwar en los años 20 oculta tras su elegancia una figura envuelta en escándalo, crueldad y excentricidad desmedida. Convencido de ser la reencarnación del dios Rama, sus actos rozaban lo divino y lo monstruoso, desde orgías sangrientas hasta castigos brutales. Fue un símbolo del poder sin control, donde el lujo y la locura caminaban de la mano. Una leyenda oscura en la historia de la realeza india. En pleno Tour de France de 1920, los ciclistas Vervaeke y Gellholt tomaban un descanso, encendiendo cigarrillos. Nada de batidos energéticos ni barritas de proteína, solo humo, barro y pura resistencia. Esta imagen surrealista refleja una época donde el esfuerzo era crudo y sin filtros. Pedaleaban como bestias y fumaban como caballeros. Estas dos chicas en los años 20 practicaban el curioso arte del horse maning, una extraña moda fotográfica donde una aparecía sin cabeza y la otra la sostenía. Era el TikTok de su tiempo, divertido, raro y totalmente viral, sin necesidad de internet. Con creatividad e ingenio jugaban con el absurdo, porque incluso hace un siglo el humor no tenía límites. El general Nagao Gaisi, imponente en su uniforme imperial, representaba el poder disciplinado y estratégico del Japón de los años 20. Condecorado y respetado, fue clave en la modernización del ejército japonés tras la era Meiji. Su porte refleja tanto la tradición samurái como la ambición militar del nuevo imperio. Una figura silenciosa, pero cargada de historia. En una escena sorprendentemente íntima, Benito Mussolini y su esposa Rachele disfrutan de la playa en los años 20 antes de que la historia los cubriera de sombras. Con trajes de baño discretos y gestos relajados, parecen una pareja común, pero el futuro del fascismo ya se cocinaba tras esa sonrisa. Un momento de calma antes de la tormenta. En 1920, estas mujeres estadounidenses hicieron historia al ejercer por primera vez su derecho al voto tras décadas de lucha sufragista. Con boletas en mano y determinación en la mirada, rompieron barreras que parecían eternas. Cada papeleta era un acto de libertad, igualdad y esperanza. Ese día, la democracia cambió y nunca volvió a ser la misma. El 3 de julio de 1920, Joseph Stalin fue captado en un raro momento de tranquilidad. Tumbado, leyendo, con el abrigo desabotonado y la guardia, por una vez, aparentemente baja. Aún no era el temido dictador absoluto, pero ya tejía su camino al poder entre páginas e ideología. Esta imagen muestra al hombre antes del mito o del miedo, un respiro antes del hierro. En el Chicago de los años 20, estas protestas contra la prohibición alzaban pancartas y voces en defensa del derecho a beber. Entre el jazz, los gángsters y el contrabando, la ley seca encendió pasiones y rebeliones. Cada paso de los manifestantes era un brindis simbólico por la libertad personal. Una marcha que mezclaba política, cultura y whisky clandestino. En la Nueva York de los años 20, el ingenio urbano ya desafiaba la gravedad con estos sorprendentes estacionamientos verticales. Apilaban autos como fichas de dominó en estructuras de acero, ahorrando espacio en una ciudad que no dejaba de crecer. Era tecnología a punta para su tiempo, mezcla de mecánica y modernidad. Un rascacielos, pero de autos. Este célebre retrato de Lenin, tomado en julio de 1920, muestra al líder bolchevique en plena consolidación del poder soviético. Con mirada penetrante y gesto austero, encarnaba la revolución que había cambiado el curso de la historia rusa.
Aún fuerte, pero ya con su salud en declive, Lenin no imaginaba que en solo 2 años Stalin comenzaría a tomar las riendas. Una imagen icónica justo antes del fin de una era.